Hay algo que haces cada vez que tienes una idea que te emociona, cada vez que nace un plan, un proyecto, una meta que sientes que esta vez es de verdad. Lo primero que haces es contárselo a alguien. Y mientras lo cuentas, mientras ves el interés en los ojos del otro, mientras describes lo que vas a construir, lo que vas a lograr, lo que vas a hacer, algo en ti se siente bien, algo en ti se siente ya ahí, ya llegado, ya reconocido. Y sin saber exactamente por qué, ese plan que te llenaba de energía antes de contarlo, empieza a perder fuerza después, empieza a sentirse menos urgente, menos necesario, como si al nombrarlo algo se hubiera consumido que necesitabas para ejecutarlo. Y si te dijera que eso no es coincidencia, que no es falta de disciplina, ni de carácter, ni de capacidad, que es neurología, que es filosofía, que es uno de los mecanismos más silenciosos y más devastadores que existen para destruir lo que podrías construir, y que los pensadores más grandes de la historia lo identificaron con una precisión asombrosa siglos antes de que la ciencia tuviera el lenguaje para confirmarlo. Que existe una ventaja que la mayoría de las personas regala sin saber que la tiene. Una ventaja que los que construyen en silencio conocen y que los que hablan demasiado nunca terminan de entender. Que lo que vas a descubrir hoy no es solo por qué deberías hablar menos de tus planes, es por qué el silencio, cultivado con intención filosófica, puede convertirse en la herramienta más poderosa de tu vida. ¿Estarías dispuesto a escuchar algo que quizás va a incomodarte un poco porque reconocerás en ello algo que llevas haciendo durante años? Porque lo que voy a decirte hoy no es un consejo de productividad, es una filosofía completa sobre el poder, sobre dónde reside realmente, y sobre por qué la mayoría de las personas lo regala a diario sin darse cuenta de lo que está perdiendo. Piensa en las personas que más admiras, las que construyeron algo real, las que llegaron a donde dijeron que iban, y ahora recuerda, ¿cuánto te contaron mientras lo estaban construyendo? ¿O descubriste lo que habían hecho cuando ya estaba hecho? Hay un patrón ahí que no es casual, que no es modestia, ni timidez, ni falta de comunicación. Es una comprensión profunda de algo que la filosofía lleva describiendo desde hace 2000 años y que la mayoría de las personas sigue ignorando, porque nadie se los explicó de esta manera. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras: construyo en silencio. No como declaración de guerra contra nadie, como el primer acto de una nueva relación con tus propios planes, con tu propia energía, con el poder que has estado regalando sin saberlo. Los estoicos entendían que la mente adopta la forma de lo que practica. Cuando declaras que construyes en silencio, estás comenzando a entrenar algo que va a cambiar la calidad de lo que produces. No mañana, desde este momento. Dale me gusta a este video si lo que acabas de escuchar ya resonó con algo que reconoces en tu propia vida. Porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que están gastando su energía en anunciar lo que podrían estar construyendo, que están celebrando antes de tiempo, que están confundiendo el ruido de los planes con el trabajo que los ejecuta. Llevar esta enseñanza a ellas es exactamente lo que Séneca describía como la virtud más práctica: ser útil a los demás con lo que ya encontraste. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que aprenderás hoy es solo una parte de una arquitectura de pensamiento que requiere continuidad para volverse estructura de carácter. Suscribirte es el hábito del que vuelve, del que no se conforma con una sola enseñanza cuando hay un camino entero disponible. Si ya estás suscrito, lo sabes, lo demostraste, y eso ya es una forma del silencio productivo que vamos a estudiar hoy. La acción sostenida que no necesita ser anunciada para ser real. Vamos.
En 2011, un psicólogo llamado Peter Gollwitzer publicó los resultados de un estudio que confirmó con metodología científica algo que los estoicos habían observado empíricamente siglos antes. El estudio demostró que cuando las personas comparten sus intenciones y metas con otros, el cerebro experimenta algo que él llamó realización simbólica, una sensación prematura de logro, como si el hecho de haber declarado el plan en voz alta frente a otros activara en el sistema nervioso una respuesta similar a la que activaría haberlo completado. Y esa respuesta reduce de manera medible la motivación para ejecutar. Porque parte del combustible que necesitabas para recorrer el camino ya se quemó en el anuncio. Los estoicos no tenían ese lenguaje, pero tenían la observación. Tenían siglos de ver qué diferenciaba a los que construían de los que hablaban de construir. Y lo que observaron fue exactamente eso, que el acto de declarar un plan frente a otros tiene un costo que la mayoría no contabiliza, un costo en energía, en enfoque, en la urgencia interior que es el combustible real de cualquier ejecución. Y que ese costo no es teórico, es completamente práctico, es medible en la diferencia entre lo que se anuncia y lo que finalmente se hace. Marco Aurelio nunca anunció sus planes de gobierno, nunca declaró en público sus intenciones filosóficas antes de haberlas ejecutado. Las meditaciones, su diario más íntimo, no fueron escritas para ser publicadas, fueron escritas para sí mismo, como instrumento de trabajo interior, no de exhibición exterior. Y esa elección de hablar primero con su propia mente, antes de hablar con el mundo, no era coincidencia. Era una comprensión profunda de dónde reside el poder de una intención, en el silencio que la protege mientras crece. Piensa en una semilla. Una semilla que se planta necesita oscuridad, silencio, suelo cerrado a su alrededor, mientras desarrolla las raíces que van a sostener todo lo que después será visible. Si la sacas de la tierra cada 3 días para mostrarla, para verificar que sigue ahí, para enseñársela a los demás, interrumpes exactamente el proceso que necesitas que ocurra. No porque mostrarla sea un acto de maldad, sino porque el proceso de crecimiento en sus etapas más tempranas requiere protección, requiere que nadie interfiera, requiere el tipo de intimidad que solo el silencio puede dar. Tus planes son exactamente eso. En sus etapas tempranas son semillas. Y la tentación de mostrarlas, de anunciarlas, de compartir el entusiasmo de lo que podrían llegar a ser, es completamente humana, pero tiene consecuencias que la mayoría no ve hasta que mira atrás y se pregunta por qué ese proyecto que empezó con tanta energía nunca llegó a ningún lado. Y la respuesta, casi siempre, tiene algo que ver con cuánto se habló de él antes de que el trabajo real comenzara. Séneca escribió algo en sus cartas a Lucilio que me parece uno de los consejos más prácticos que la filosofía ha producido y que, sin embargo, casi nunca se cita en los contextos donde más haría falta. Le dijo con toda claridad: retírate lo más que puedas con los que te van a hacer mejor, y recibe en tu casa a los que tú puedes hacer mejores. Pero sobre tus proyectos, sobre lo que estás construyendo, sobre las intenciones más profundas de tu vida, guarda silencio hasta que tengas algo que mostrar y no solo algo que prometer. No porque el mundo no merezca saber lo que construyes, sino porque el mundo, antes de que lo construyas, no puede ayudarte a construirlo, solo puede opinar sobre si debería construirse. Y la opinión que otros tienen sobre si tu plan es bueno o viable o realista antes de que esté ejecutado es exactamente el tipo de interferencia que puede costar semanas, meses, incluso años de desvíos innecesarios. Hay algo que ocurre cuando compartes un plan con otros, que pocas personas identifican claramente. Estás invitando su marco de referencia a entrar en tu proceso. Y el marco de referencia de otra persona,
construido con sus miedos, sus límites, sus experiencias de fracaso, su particular visión de lo que es posible, no necesariamente se parece al tuyo. Y cuando ese marco entra, cuando la persona a quien le contaste tu plan te dice que es arriesgado, que otros ya lo intentaron, que el momento no es el correcto, que deberías pensarlo mejor, algo en ti escucha, aunque no quiera escuchar, aunque intentes rechazarlo, lo escuchaste, y esa voz, que no es la tuya, que no viene de tu propia evaluación, sino de la de alguien que no tiene el contexto completo de quién eres y hacia dónde vas, a veces es suficiente para siembra de dudas que no existían antes de que abrieras la boca. Epicteto lo veía con una claridad que sus estudiantes probablemente tardaban en aceptar porque incomodaba. La persona que necesita la aprobación del exterior para avanzar hacia sus propias metas ya le cedió la dirección al exterior. Ya no va hacia donde decidió ir, va hacia donde el consenso de los demás le permite ir, y el consenso de los demás rara vez tiene el alcance de la visión individual más audaz. Esto no significa aislamiento, no significa construir todo solo sin consultar a nadie. Hay un lugar para el consejo, hay un lugar para la perspectiva externa, pero ese lugar está después de que tienes la base. Después de que has trabajado lo suficiente con tu propia idea, como para poder recibir la perspectiva ajena sin que la desestabilice. Antes de ese momento, antes de que tu convicción tenga raíces suficientes, cada opinión que entra es una posible plaga para la semilla que todavía no tiene tallo. La distinción que el estoicismo propone no es hablar nunca versus hablar siempre. Es hablar en el momento correcto, con la persona correcta, sobre la parte correcta del proceso. No el plan en su totalidad cuando todavía es solo entusiasmo, sino los aspectos específicos donde una perspectiva externa, genuinamente útil, puede mejorar algo que ya tiene suficiente solidez para no ser destruido por el contacto con el exterior. Hay una dimensión del silencio sobre los planes que quiero nombrarte y que va más allá de la neurología de la motivación, que tiene que ver con el poder estratégico de la información, con algo que en el mundo de las ideas, los negocios, las relaciones y la vida en general, la mayoría de las personas regala constantemente sin entender su valor. La información sobre lo que planeas hacer es poder. No de manera abstracta, de manera completamente concreta. La persona que sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas tiene ventaja sobre ti. Puede posicionarse, puede reaccionar, puede, en algunos casos, llegar antes que tú. Y en otros casos, simplemente puede preparar la resistencia que sin ese conocimiento previo no hubiera podido organizar. Marco Aurelio entendía la estrategia del silencio como un principio fundamental del gobierno. Sus movimientos militares más efectivos fueron los que nadie anticipó. Sus decisiones políticas más importantes las tomó en conversaciones con su propia mente antes de compartirlas con cualquier consejo, no por desconfianza patológica de todos a su alrededor. Por la comprensión clara de que la sorpresa es un recurso que se consume en el momento en que se revela, y que una vez revelado no puede recuperarse. Esto no es paranoia, es precisión. Es entender que el mundo en que operas no siempre está lleno de personas que quieren que llegues a donde vas, no necesariamente por malicia activa. A veces, simplemente porque tu llegada a ese lugar cambia el equilibrio que ellos conocen. Porque tu éxito en ese proyecto rearregla algo que otros tienen configurado de cierta manera. Porque crecer cambia las relaciones. Y hay personas que prefieren que no cambien, no porque te odien, sino porque el cambio las incomoda. Y la persona que anuncia sus planes antes de ejecutarlos le da a ese entorno consciente o inconsciente la oportunidad de prepararse, de ajustarse, de generar la fricción que sin ese anuncio no hubiera tenido tiempo de organizarse.
mientras que la persona que actúa en silencio y presenta resultados llega con algo que la preparación ajena ya no puede detener: el hecho consumado, la realidad construida, el trabajo ya hecho. Séneca escribió algo que en el contexto de esta enseñanza tiene un peso enorme. Recoge y aprovecha el tiempo que hasta ahora se te arrebataba, se perdía o se te escapaba. En lugar de añadirías que el tiempo también se pierde en explicar lo que podrías estar haciendo, en justificar ante los demás por qué tu plan tiene sentido, en debatir la viabilidad de algo que solo se puede demostrar ejecutándolo. Todo ese tiempo, toda esa energía que va hacia el exterior en forma de declaración y defensa del plan, es energía que no va hacia el plan mismo. Es combustible que se quema en el escaparate en lugar de en el motor. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas identifican como parte de este mismo patrón, pero que es una de sus manifestaciones más comunes en la vida cotidiana, y es la tendencia a buscar validación externa no solo de los planes grandes, sino de cada pequeño paso en el proceso. La publicación del progreso antes de que haya resultado, la foto del entrenamiento antes del cuerpo que se está construyendo, el anuncio del libro que se está escribiendo antes de tener el libro escrito, la declaración de la empresa que va a fundarse antes de tener un solo cliente, la proclamación del cambio de vida antes de haber cambiado un solo hábito de manera sostenida. Todo eso tiene la misma raíz: la necesidad de que el proceso sea visible para sentirse real, la incapacidad de confiar en que lo que se construye en silencio vale aunque nadie lo vea mientras se construye. Y esa incapacidad, que parece una cuestión de ego o de vanidad, en realidad es una cuestión de seguridad interior. La persona que necesita que su proceso sea visible para que se sienta real, no ha desarrollado todavía la confianza en su propio criterio que le permitiría seguir construyendo sin la confirmación externa de que va por el buen camino. Epicteto lo diagnosticaba con una frase que podría haber sido escrita esta mañana para las redes sociales: si quieres progresar, abandona las consideraciones externas. No construyas para el aplauso. Construye porque la construcción misma tiene valor. Construye porque quien tú decides ser en el proceso de construir es lo más valioso que el proceso puede producir. Y ese valor no requiere audiencia para ser real. La paradoja que los estoicos observaron y que la experiencia confirma una y otra vez es esta: cuanto menos necesitas que tu proceso sea visto, más sólido se vuelve lo que construyes. Porque cuando el proceso no está orientado hacia la galería, puede estar completamente orientado hacia la calidad. Puede tomar las decisiones que la calidad requiere, aunque no sean las más fotogénicas. Puede aceptar los fracasos intermedios que todo proceso real contiene, sin que esos fracasos sean visibles para una audiencia que los interpretaría como señal de que el plan no funcionó. Puede ajustar, corregir, pivotar con la agilidad que solo tiene quien no está atado al relato público de lo que está haciendo. Marco Aurelio gobernó con esa libertad. Cometió errores, cambió de decisión, reconoció cuando algo no funcionaba y lo ajustó. Y pudo hacerlo con la velocidad y la honestidad que requiere la buena ejecución, precisamente porque no había comprometido públicamente cada paso de su proceso. El espacio para equivocarse sin que el error sea un escándalo público es uno de los privilegios del que construye en silencio. Y es un privilegio que tiene un valor enorme, aunque nunca se nombre como tal. Ahora quiero hablarte del tipo específico de silencio que propone el estoicismo. Porque hay una confusión que quiero evitar antes de que se instale. El silencio estoico no es el silencio del que no tiene nada que decir. No es el silencio de la timidez ni de la inseguridad, ni de quien evita compartir porque teme el juicio. Esos silencios vienen del miedo.
El silencio que propone el estoicismo viene del poder, de la comprensión clara de que no todo lo que sabes necesita ser dicho, de que no todo lo que planeas necesita ser anunciado, de que no todo lo que sientes necesita ser compartido en el momento en que se siente, y que la persona que ha desarrollado esa capacidad de retención deliberada, que puede elegir cuándo habla y cuándo calla en lugar de estar gobernada por el impulso de llenar el silencio con palabras, esa persona tiene un tipo de control sobre las situaciones que quien habla sin filtro nunca puede tener. Séneca describía al hombre sabio como alguien que pesa sus palabras antes de pronunciarlas. No en el sentido de la cautela ansiosa de quien tiene miedo de decir algo incorrecto, en el sentido de quien sabe que las palabras tienen consecuencias y que por lo tanto se relaciona con ellas como con cualquier otro recurso valioso, con discernimiento, con economía, con la comprensión de que lo que no se dice también comunica. Hay un tipo de presencia que produce el silencio deliberado que el habla constante no puede producir. Cuando alguien habla mucho, cuando llena cada espacio de conversación con palabras, la calidad de atención que genera en los demás es diferente a la que genera alguien que habla poco pero con precisión. La persona que habla mucho obliga a los demás a un trabajo de filtrado permanente, a distinguir lo que importa de lo que no en el flujo continuo de palabras. La persona que habla poco cuando finalmente dice algo, genera una atención diferente. Una atención que reconoce que lo que está por decirse probablemente vale la pena escuchar. Marco Aurelio era conocido por sus contemporáneos como un hombre de pocas palabras en los contextos donde otros usaban muchas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había desarrollado la comprensión de que la palabra pronunciada con precisión tiene más peso que 100 palabras pronunciadas sin ella. Y esa reputación de precisión verbal, construida con años de práctica del silencio deliberado, era en sí misma una forma de poder que ningún discurso elocuente pero vacío podría producir. La práctica concreta para desarrollar este tipo de silencio comienza en los contextos pequeños, donde el impulso de hablar es fuerte, pero las consecuencias de no hacerlo son bajas. La próxima vez que estés en una conversación y tengas el impulso de compartir algo sobre lo que estás planeando, detente deliberadamente durante un segundo. No para siempre, solo un segundo. Y pregúntate, ¿qué produce decir esto ahora? ¿Sirve al plan o sirve a la necesidad de ser visto en el proceso? Si la respuesta es la segunda, guárdalo. No como represión, como elección, como el primer ejercicio de un músculo, que con el tiempo va a cambiar fundamentalmente tu relación con lo que dices y con lo que produces. Hay una dimensión del silencio sobre los planes que quiero nombrarte, porque tiene que ver con algo más profundo todavía que la estrategia o la neurología de la motivación. Tiene que ver con la relación que tienes contigo mismo. La persona que necesita anunciar sus planes antes de ejecutarlos, a menudo está buscando algo que no se puede encontrar en el anuncio, pero que el anuncio promete temporalmente. Está buscando la certeza de que vale la pena intentarlo, la confirmación de que tiene el derecho de aspirar a lo que aspira, el permiso que siente que necesita, pero que no puede darse solo, y que por lo tanto busca en la reacción del otro. Y eso, en el lenguaje del estoicismo, es una forma de dependencia externa que tiene consecuencias que van mucho más allá de los planes que se anuncian y no se ejecutan. Es la señal de alguien que todavía no ha construido suficiente confianza en su propio criterio como para moverse sin la validación de los demás. Y esa confianza, que ningún anuncio puede construir porque cada anuncio la erosiona un poco más, solo se construye de una manera: ejecutando, haciendo, completando, y descubriendo en esa experiencia que tu criterio era sólido, que tu plan tenía fundamento,
que puedes confiar en lo que evalúas porque lo has probado en la realidad y no solo en el espejo de lo que otros piensan de tus intenciones. Epicteto lo decía con una directidad que sus estudiantes probablemente necesitaban tiempo para digerir. No digas a la gente lo que eres. Sé lo que eres. La diferencia entre esas dos cosas es exactamente la diferencia entre la persona que anuncia y la que construye. Entre la que vive para el relato y la que vive para el resultado. Entre la que necesita que otros confirmen su valor y la que ha aprendido a confirmárselo ella misma a través de la acción sostenida. Esta enseñanza tiene una implicación que quiero que consideres con honestidad. Cada vez que anuncias un plan y no lo ejecutas, cada vez que esa dinámica se repite, estás entrenando a tu propio sistema nervioso a no tomarte en serio, a registrar la distancia entre lo que dices y lo que haces como la norma en lugar de como la excepción. Y esa distancia acumulada tiene consecuencias en la confianza que tienes en ti mismo, en la credibilidad que proyectas ante los demás y en la calidad de los planes que te permites formular en el futuro. Porque con el tiempo, la mente que ha experimentado suficientes ciclos de anuncios sin ejecución empieza a filtrar los planes grandes antes de que siquiera los formules completamente. Porque ya aprendió que el anuncio consume lo que la ejecución necesita, y que es más seguro no empezar que empezar y no terminar. El silencio sobre los planes, en este sentido, no es solo una estrategia, es una forma de respeto hacia tu propia mente. Una manera de decirle, lo que pienso lo tomo en serio, lo suficientemente en serio como para protegerlo, lo suficientemente en serio como para no gastarlo en la aprobación de otros, lo suficientemente en serio como para ejecutarlo antes de exhibirlo. Y esa actitud hacia los propios planes, con el tiempo, reconstruye exactamente el tipo de confianza interior que los años de anuncio sin ejecución erosionaron. Quiero hablarte ahora de los momentos donde el silencio sobre los planes no solo es poderoso, sino que es filosóficamente necesario. Los momentos donde hablar del plan antes de ejecutarlo no solo te daña a ti, sino que daña la posibilidad misma de lo que quieres construir. Cuando el plan implica un cambio de dirección en tu vida que las personas cercanas a ti no anticipan. Cuando lo que quieres hacer contradice las expectativas que otros tienen sobre quién eres y hacia dónde vas. Cuando el proyecto que estás considerando está fuera del marco de lo que tu entorno considera posible o apropiado para alguien como tú. En esos momentos, el anuncio temprano no solo consume la energía que necesitabas para ejecutar, activa resistencias externas que sin el anuncio no hubieran tenido tiempo de organizarse. Las conversaciones de por qué no deberías, las comparaciones con quienes lo intentaron antes y no llegaron, las preguntas sobre si has pensado bien en las consecuencias, las expresiones de preocupación, que en realidad son expresiones de incomodidad ante el cambio que representas para el sistema que te rodea. Marco Aurelio entendía que las decisiones transformadoras necesitan protección en sus etapas tempranas, no porque el mundo exterior sea el enemigo, sino porque la idea en formación es vulnerable. Que una idea que todavía no tiene el peso de la ejecución detrás puede ser destabilizada por la resistencia que el anuncio temprano convoca. Y que la misma idea, una vez ejecutada, una vez que el resultado habla por sí mismo, tiene una solidez ante la que la resistencia tiene mucho menos terreno. Séneca lo describía como la diferencia entre la semilla y el árbol. La semilla necesita protección. El árbol no necesita que nadie lo defienda. La semilla puede ser destruida por el frío o por la tormenta o por una mano que la saca del suelo antes de tiempo. El árbol soporta tormentas que la semilla nunca podría. Y la diferencia no es que el árbol sea intrínsecamente más valioso que la semilla. Es que tiene raíces, que el proceso que necesitaba ocurrió.
que ya no necesita ser protegido porque puede protegerse solo. Tus planes más importantes son así. En su etapa de semilla necesitan el suelo cerrado, la oscuridad protectora, el silencio que les permite desarrollar raíces sin ser expuestos a condiciones que todavía no pueden soportar. Y el momento correcto para compartirlos, para anunciarlos, para mostrarlos al mundo, no es cuando nacen. Es cuando ya tienen suficiente solidez para soportar el contacto con el exterior sin ser destruidos por él. Cuando el resultado habla antes de que tengas que hablar tú. Hay algo sobre el silencio que quiero decirte que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Y es que el silencio, bien cultivado, bien sostenido, dice cosas que ninguna palabra puede decir. La persona que habla poco proyecta algo. Una profundidad, una vida interior que se percibe sin necesidad de ser declarada, una riqueza de pensamiento que se adivina precisamente porque no se exhibe. Y esa proyección genera en los demás una curiosidad que la exhibición constante nunca genera, porque la exhibición constante responde todas las preguntas antes de que se formulen. No deja nada que descubrir, no deja misterio. No invita al otro a acercarse para ver lo que hay adentro porque ya lo puso todo afuera. El silencio invita, la exhibición cierra, y la persona que ha aprendido a cultivar el silencio sobre lo que construye, sobre lo que piensa, sobre lo que valora, crea alrededor de sí misma una especie de gravedad que atrae exactamente el tipo de conexión y el tipo de oportunidades que el ruido constante repeliría. Marco Aurelio escribía en las Meditaciones sobre algo que llamaba la economía del espíritu. La idea de que hay una cantidad finita de energía interior disponible y que la persona sabia la administra con tanta conciencia como administraría cualquier otro recurso valioso. Y en esa economía, las palabras tienen un costo, no solo las que hablan de los planes, todas, porque cada palabra pronunciada involucra energía cognitiva, emocional y relacional que podría estar fluyendo en otra dirección. Esto no es un llamado al mutismo ni a la frialdad relacional. Es un llamado a la conciencia sobre lo que dices y por qué lo dices. A distinguir entre el habla que construye, que conecta, que transmite algo genuinamente valioso, y el habla que solo llena el silencio porque el silencio produce incomodidad. Porque la incomodidad con el silencio es en sí misma algo que merece ser examinado. Generalmente revela algo sobre la relación que tienes con tu propio mundo interior. El que no puede tolerar el silencio exterior suele estar huyendo del silencio interior. Y el que huyó suficiente tiempo del silencio interior no conoce todavía lo que hay ahí adentro, que podría ser su mayor ventaja. Ahora quiero darte algo concreto. Algo que puedas llevar contigo cuando termines este video y que cambie de manera práctica la relación que tienes con tus planes y con las palabras que los rodean. La primera práctica es lo que llamo el período de maduración. Cada vez que tengas una idea que te genere entusiasmo, en lugar de compartirla inmediatamente, dale un período de silencio deliberado, no indefinido, un período concreto que tú defines antes de comenzarlo. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser hasta que hayas completado el primer paso real del plan, sea lo que sea ese primer paso. Durante ese periodo, trabaja con la idea en privado, desarróllala, pruébala contra tus propios argumentos, encuentra sus debilidades antes de que alguien más las encuentre, refínala, y al final del periodo, evalúa si todavía quieres compartirla, y con quién y qué parte de ella tiene sentido compartir. Lo que descubrirás con esta práctica es una de dos cosas: o que el entusiasmo inicial se sostuvo y creció porque el trabajo real lo alimentó, en cuyo caso tienes algo suficientemente sólido para compartir con quien sea necesario.
o que el entusiasmo inicial se disipó con el tiempo, y que lo que parecía una gran idea desde la emoción del primer momento no tenía la sustancia que sentiste que tenía. Y en ese caso, silencio te ahorró algo valioso, el costo de haber anunciado públicamente algo que no llegaste a ejecutar. La segunda práctica es lo que llamo la distinción entre el plan y el proceso. Hay partes del proceso de construir algo que pueden y deben ser compartidas en el momento correcto. Los aprendizajes, los obstáculos y cómo los enfrentaste, los resultados parciales que ya tienen suficiente solidez, lo que descubriste en el camino que podría ser útil para otros. Esas partes del proceso tienen valor cuando se comparten porque ya tienen el peso del trabajo real detrás. No son solo intención, son experiencia. Y la experiencia compartida, a diferencia de la intención compartida, construye algo en el mundo, en lugar de consumir algo en ti. La tercera práctica es la más sencilla y la más difícil al mismo tiempo. Es dejar que los resultados hablen antes que tú. Trabajar, construir, completar. Y en el momento en que tengas algo real que mostrar, mostrarlo. No el plan de lo que vas a construir, la cosa construida, no la intención, el resultado, no la promesa, la entrega. Cuando llegas con el resultado en lugar de con el anuncio, el impacto es cualitativamente diferente, porque el resultado no puede ser cuestionado de la misma manera que el plan. El resultado existe, el plan es solo posibilidad, y la posibilidad siempre está expuesta a la resistencia de quien duda. El resultado solo está expuesto a la evaluación de lo que es, y eso, en casi todos los casos, es una posición mucho más sólida desde la que operar. Epicteto le decía a sus estudiantes algo que resume perfectamente todo lo que hemos construido hoy. Calla la mayor parte del tiempo. Di solo lo necesario, en pocas palabras. Cuando la ocasión exija que hables, habla, pero no sobre cosas ordinarias, no sobre gladiadores, no sobre carreras, no sobre atletas, y especialmente no sobre personas, ni para elogiarlos, ni para criticarlos, ni para compararlos. Y lo que añadiría desde la comprensión de este video es, no sobre tus planes, no hasta que los hayas ejecutado lo suficiente como para que las palabras que los describan estén respaldadas por algo real. Hay una última cosa que quiero nombrarte, una que tiene que ver no con los planes ni con la estrategia, sino con algo más profundo, con lo que el silencio cultivado sobre los planes revela sobre la relación que tienes contigo mismo. La persona que puede construir en silencio, que no necesita el reconocimiento continuo del proceso para seguir adelante, que puede pasar semanas o meses trabajando en algo sin necesitar que nadie lo vea o lo valide, esa persona ha construido algo que la mayoría todavía está buscando en el exterior. La certeza de que lo que hace tiene valor independientemente de si alguien lo sabe. La confianza en su propio criterio que no depende de la confirmación ajena para mantenerse firme. La relación consigo misma que no necesita público para ser real. Y esa certeza, esa confianza, esa relación, son exactamente lo que produce en el mundo exterior la clase de resultados que el anuncio constante promete pero nunca puede entregar. Porque los resultados reales, los que cambian la vida propia y la de los demás, vienen de alguien que trabajó cuando nadie miraba, que creyó en lo que construía cuando nadie todavía lo confirmaba, que tuvo la paciencia de dejar que la semilla creciera en la oscuridad el tiempo que necesitaba para convertirse en algo que pudiera soportar la luz. Marco Aurelio lo dejó escrito con una sencillez que después de todo lo que hemos recorrido hoy, tiene el peso de lo completamente verdadero. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Añado desde este video, si no está hecho, no lo anuncies. Porque lo que no está hecho todavía te pertenece completamente.
Su posibilidad entera está en tus manos. Y en ese estado de posibilidad pura que existe antes del anuncio, antes de la exposición, antes de la resistencia del exterior, es donde reside tu mayor ventaja. El silencio que lo protege no es timidez, es sabiduría. Es el reconocimiento de que lo más valioso que tienes en este momento no merece ser regalado antes de tiempo. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas y reconozcas lo que acabas de hacer. En un mundo que recompensa la declaración constante, que valora el anuncio y el posicionamiento y la visibilidad del proceso tanto o más que el resultado, tú elegiste sentarte con una filosofía que dice exactamente lo contrario, que el poder real no está en lo que dices que vas a hacer, está en lo que haces cuando nadie está mirando. Y esa elección ya dice algo sobre el tipo de persona que estás decidiendo ser. Formas parte de un grupo pequeño, no de los que hacen ruido, de los que construyen en silencio y llegan, de los que entienden que la semilla no necesita ser exhibida para crecer, de los que han aprendido o están aprendiendo que la energía que se usa en el anuncio y la que se usa en la ejecución son la misma energía y que solo puede ir hacia uno de los dos lugares a la vez. Esa comprensión, cuando se vive de verdad, cuando se practica con consistencia, cambia completamente la relación entre lo que piensas y lo que produces. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana, cuando preparo estas enseñanzas, pienso en las personas que están construyendo en silencio algo que todavía nadie ve, que están trabajando sin el combustible fácil del reconocimiento externo, que confían en su proceso, aunque nadie más pueda verlo todavía. Tu nombre me dice que estás aquí, que el trabajo continúa, y eso, aunque no lo vea nadie más que yo, importa. Si conoces a alguien que está en ese ciclo de anunciar y no ejecutar, que está gastando en declaraciones la energía que necesita para construir, que siente que el entusiasmo de sus planes se disipa misteriosamente antes de que el trabajo comience de verdad, comparte este video con esa persona, no como crítica, como el espejo que nadie más le ha ofrecido todavía, como la posibilidad de entender un patrón que estaba destruyendo lo que más quería construir. Eso es lo que este video puede darle. Y dárselo es la virtud más práctica que existe, ser útil a alguien con lo que ya encontraste. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento, no el de mañana, porque lo que aprendiste hoy necesita un suelo donde crecer, necesita el regreso, necesita la continuidad del trabajo que distingue al que construye del que solo empieza. Suscribirte es ese compromiso, es la acción en silencio de alguien que no necesita anunciarlo, que simplemente lo hace. Si ya estás suscrito, este momento confirma algo que ya sabías, construyes, sin ruido, con constancia. Eso ya es la filosofía de hoy en acción. Ahora cierra los ojos si puedes, respira. Piensa en algo que quieres construir, algo real, algo que todavía no has empezado o que empezaste y ya anunciaste y que sientes que perdió fuerza. No lo cuentes ahora, no lo compartas todavía, quédatelo. Siéntelo tuyo completamente, sin la mirada de nadie más sobre él, sin el peso de las expectativas ajenas ni de las opiniones que todavía no tienen nada sobre lo que opinar. Y pregúntate, ¿cuál es el primer paso real que puedo dar esta semana? No el anuncio, el paso, la acción concreta. La primera piedra que nadie va a ver poner, pero que va a sostener todo lo que después sea visible. Eso es lo que importa, eso es lo que construye. Eso es lo que, cuando esté terminado, cuando exista en el mundo con toda su solidez, vas a poder mostrar sin necesidad de que nadie te crea porque ya estará ahí. El silencio no es la ausencia de poder. Es donde el poder vive antes de que el mundo lo vea. Guárdalo, protégelo, trabájalo, y cuando esté listo el mundo lo sabrá, no porque lo anunciaste,
porque lo construiste. Nos vemos en el próximo video.